Conversación en detalle a las 8 de la mañana, 18 minutos, con uno de los aspirantes a la gobernación de Antioquia. Recuerdan que ayer en la emisión les mostrábamos una foto de la reunión de antier, donde estaban Eugenio Prieto, Juan Diego Gómez, Andrés Julián Rendón y Mauricio Tobón. Y les contábamos que eso que inicialmente se llamó como el Pacto de Indiana, ya en redes incluso estaban con la etiqueta numeral Gran Copa, Gran Coalición para Antioquia. Bueno, está con nosotros esta mañana Juan Diego Gómez, que han sido uno de los líderes políticos más importantes de la región, expresidente del Senado y ahora aspirante en este grupo, en esta Gran Coalición por Antioquia, a la gobernación del departamento. Doctor Juan Diego, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Felipe, buenos días, un saludo cordial a usted, a los televidentes y a todo el equipo de trabajo. Oiga, ¿cómo va la Gran Coalición por Antioquia? El tema, y se lo voy a plantar de una vez, de los egos de estos cuatro señores, incluido usted, ¿cómo lo están manejando de cara a una apuesta que parece ser conjunta para definir entre ustedes un solo aspirante a la gobernación? Así es que hace unos meses, como en el mes de febrero aproximadamente, un grupo de empresarios y dirigentes hacen una convocatoria y nos dicen, mire, en Antioquia no puede pasar lo que pasó en Medellín hace 4 años. Realmente ese experimento por egos salió muy mal y no nos sentimos bien con lo que ha pasado. Queremos que ustedes, que tienen una aspiración a la gobernación, acojan este llamado y definamos dentro de este esquema unos mecanismos y un tiempo para tener un candidato único. Y desde ese momento, cuando se hace la primera reunión, es cuando surge una invitación al doctor Luis Fernando Suárez abierta para que empiece como todo este asunto y que no fueran 4 sino 5 los posibles candidatos para tener una candidatura única que recoja la centro derecha y la derecha y que nos permita tener el próximo gobernador de Antioquia ahí en ese bloque. Yo inicio con el tema de los egos porque una situación que inquiete, que a muchos sectores del departamento le inquiete es si finalmente, y ya vamos a hablar seguramente, vamos a preguntar por mecanismos, tiempos y demás, es, hombre, Juan Diego Gómez con el aval conservador, que de hecho le gana ahí un pulso al senador Trujillo y se queda con el aval y la decisión y la potestad de decidir si van otros partidos, cómo va a ser el mecanismo. Eugenio Prieto, que tiene todo ese apoyo liberal. Andrés Julián, que tiene el aval del Centro Democrático. Que al final 3 cedan para que solo uno avance, incluso casi todos teniendo avales. Así es muy importante, pues lo primero entender que lo que nos pasó en Medellín hace 4 años fue apenas un abrebocas. Pero no fue solo Medellín. Recuerde, Felipe y todos los televidentes, que hace 4 años el presidente Iván Duque no se preocupó por las elecciones regionales y terminamos perdiendo 11 ciudades capitales. Ahí ya se sabía que las elecciones presidenciales iban a ser un reto enorme y efectivamente pues ganó Gustavo Petro. Lo que ha sucedido en estos 9 meses de gobierno, del gobierno nacional, en temas de seguridad, en temas de inflación, en temas de costo de los combustibles, en temas de depresión y de crecimiento, para utilizar la palabra que les gusta a ellos, del turismo, de la industria de vivienda, de la venta de vehículos, es un camino que el país no puede recorrer. Y yo creo que aquí sí hay intención y hay voluntad y hay capacidades y seguramente merecimientos de todos los candidatos, pero lo más importante es que dejemos de lado esos intereses particulares y podamos llevar una candidatura única pensando en el departamento de Antioquia y cómo Antioquia se convierte en ese gran muro de contención de lo que le ha propuesto Gustavo Petro al país, que no es nada distinto a lo que ha hecho la izquierda internacional en América Latina. ¿Y qué han pensado frente precisamente a cuál va a ser el mecanismo? ¿Cuál es el que más opción tiene para elegir entre los 4? Mire, Andrea, ese es un tema que realmente nos pone ahí en 2 tiempos. Un primer tiempo era hasta el día 4 de mayo, que era el plazo máximo para anunciarle a la Registraduría Nacional del Estado Civil una posible consulta, que es vinculante, que los partidos que llegan allí tienen toda la potestad, por supuesto, de llevar esa candidatura y después el resultado obliga tanto a los partidos como a quienes hacen parte de los mismos. Pero ya pasó, esa no... Esa pasó, esa se agotó. Nos quedan 2 caminos, un consenso o una encuesta o sistema de encuestas. Hoy creemos que ya tenemos una fecha, todavía no hay una decisión integrada, que por ahí hubo un ruido mediático esta semana, que unos dijeron que había mecanismo, otros que no. Sí. La realidad es que solamente queda un camino, un sistema de encuestas, 1 o 2 encuestas, dependiendo cómo se defina, si es eliminatoria o no, y dependiendo también cómo la podamos enfocar. Pero lo que es claro es que la decisión tiene que estar finalmente tomada entre el 15 y el 20 de julio próximo. Y lo que creemos es lo más conveniente, un sistema
de 2 o 3 encuestas que se puedan hacer en este tiempo y revisar ya que son los detalles cómo nos ponemos de acuerdo en ese tema. Sin embargo, ha habido unas fuerzas externas de unos empresarios y unos dirigentes políticos, específicamente del Centro Democrático, que han pedido que no avancemos tan rápido en el mecanismo para revisar cómo pueden resolver las dudas que ha planteado Luis Fernando Suárez frente a alguno o algunos de los candidatos que hacen parte de esa gran coalición por Antioquia. Cuando uno los mira a los 4, quizás puede encontrar puntos comunes, ideologías diferentes, con líneas, digamos, que pueden ser particulares para cada uno. A la hora de sentarse, definir quién es, ¿qué puntos cree usted que tienen en común, que podrían pues fácilmente llegar para elaborar un programa de gobierno, y qué puntos ve que son como las líneas rojas dentro de los 4? Claro que sí, Pablo. Mire, lo más importante es que la mayoría de temas están diagnosticados en el departamento. Hoy tenemos en Antioquia no el deber, sino la obligación, quien sea el próximo gobernador, de trabajar para eliminar el hambre en el departamento. Hoy, lamentablemente, 1 de cada 3 antioqueños tiene problemas para completar su ciclo alimenticio diario. En eso tenemos consenso. Tenemos consenso en una política para reducir la pobreza extrema. Hay consenso en una política de seguridad que yo la he definido como un gobierno con autoridad, confianza y desarrollo, y eso ha tenido eco dentro de los candidatos. Y otros temas importantes, vías terciarias, el tema del agro, cómo promover el turismo del departamento, en fin, cómo dinamizar Antioquia y convertir a Antioquia en ese fortín económico y político que nos sirva para sostener la democracia en el país. Pero hay diferencias, claramente hay una diferencia en la que no nos hemos podido poner de acuerdo y que creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Un candidato, Mauricio Tobón, promueve Antioquia Federal. A nosotros personalmente nos parece que eso no es posible. Por un lado es bastante complejo porque sería plantear 2 esquemas o un separatismo territorial de Antioquia, lo cual jamás en mi condición lo propondría, o una reforma constitucional que en mi condición tampoco la propondría hoy teniendo a Gustavo Petro como presidente. Eso sería dar un enorme papayazo, de manera que ahí tenemos una situación. En el caso de Andrés Julián Rendón, propone una reforma constitucional para tener autonomía presupuestal en Antioquia. Eso no es tan sencillo, también es tocar la Constitución y es complejo. Y en el caso de Eugenio Prieto, plantea un esquema de planificación descentralizada. Y en el caso nuestro, planteamos cómo refrescar y reforzar las finanzas públicas de Antioquia a través de otros mecanismos que nos permitan superar esas rentas arcaicas de la fábrica de licores y de que las valoramos muchísimo hoy, y del impuesto de vehículos, los ingresos propios de libre destinación. Obviamente, no es que los estemos rechazando. Lo que entendemos es que, de acuerdo a la transformación que sufrió la FLA, de acuerdo a los hábitos de consumo de los antioqueños, hoy ya la gente no está tomando aguardiente antioqueño y ron Medellín, sino que toma muchísimos otros licores, y vamos a necesitar cómo reemplazar esa renta en el departamento de Antioquia para seguir teniendo los niveles de inversión social que requiere el departamento y la situación actual de los antioqueños. Doctor Juan Diego, lo va a llevar a un escenario que a usted le gusta. Política, que la gente quiere que hablemos de política clarita, así como nos gusta aquí con su reacción. 4 candidatos. Usted es un hombre muy fuerte, expresidente del Congreso, un hombre que tiene una estructura política armada en el departamento, que siguen teniendo senador, tienen diputado, representación también en Medellín. Frente a otro grande que también es Eugenio, ex gobernador, frente a una retentiva grande que se tiene con Andrés Julián con el tema de un alcalde de una ciudad como Río Negro, y frente a otro candidato que sacó una cantidad de votos, que es el doctor Tobón, Mauricio Tobón. ¿Quién es su adversario fuerte ahí? O sea, ustedes tienen una estructura política. ¿Quién es? ¿Ahí quién hay que vencer? Para usted salir ahí y diga, de estos 4 me la gano yo. ¿Quién es el más duro de vencer? No, Nacho, mire, yo creo que ahí dentro de ese esquema yo no plantearía un candidato a vencer. Yo creo que lo que tenemos que vencer dentro de esa gran coalición por Antioquia son los problemas del departamento. Lo he dicho con claridad. El primer punto que tendrá mi propuesta es la seguridad. Queremos un esquema de seguridad que nos permita cambiar la gestión territorial de la seguridad a través de los planes integrales de seguridad, que no sean solo municipales y departamental, sino subregionales, de acuerdo a cómo se mueven los delitos y los grupos organizados delincuenciales en las regiones, un esquema de prevención del delito y cultura ciudadana de legalidad, un esquema tecnológico importante que nos permita trabajar allí, y un esquema de acciones contundentes contra el delito y contra los delincuentes.
Y el segundo tema, el reto principal de Antioquia es eliminar el hambre en Antioquia. Yo incluso he insistido mucho que he señalado algunas dificultades de la actual gobernación, entendiendo los enormes retos que tuvo con la pandemia y con los problemas de gobernabilidad por los tiempos que estuvo por fuera el actual gobernador, pero le tengo que decir, valoro enormemente un programa que tuvo el gobierno anterior de Antioquia Nueva, Un Hogar para la Vida, que era el programa Maná. Ese programa yo creo que hay que rescatarlo porque hoy los antioqueños están pasando hambre y creo que es el primer elemento que tenemos que atacar. No, no me contestó. Es que él no le va a contestar eso que usted le preguntó. Él no le va a decir que tiene que derrotar a Eugenio, o a Andrés Julián, o a Mauricio. No, pero es que, ¿sabe una cosa? Yo no lo veo como que los tenga que derrotar. Tiene que salir uno. Va a salir uno, pero le quiero decir, mi condición, mi posición, y lo hago aquí frente a todos los antioqueños y frente a ustedes que son de alguna manera garantes de ese testimonio, de esa imparcialidad periodística. Cualquiera que sea el candidato, vamos a trabajar como si fuera uno solo. Yo lo único que si lo van a apoyar, es que gane usted. Si a usted lo vencen, usted apoya a cualquiera de los tres que gane. A cualquiera que gane, lo apoyo. Porque es que lo que pasa con las coaliciones, que gánme el otro, sí, ahí te está, claro, no, sí, no cuente conmigo, por supuesto. No, claro, y después, es que esa encuesta no fue garantista. No, pero ¿saben una cosa? Señor. En este caso hay una cosa particular, Felipe, y es que las líneas rojas que establecimos desde el principio, que son derrotar al bloque Petro Quintero, que sí tiene una estrategia para tomarse Antioquia, nos une. Pero es que dentro de esos cuatro hay quinteristas y hay petristas. Sí y no. Digamos que, a ver, y ahí un poco también para explicarle a la gente qué es lo que pasa. ¿A quién se refiere? ¿A Eugenio y Juan Carlos? A ver, ¿usted refiere a quién? ¿A Eugenio y a Mauricio? O sea, sin duda. Pero recuerden esto, que es muy importante, Nacho. Es que en la política las relaciones empiezan de una manera como si usted se consiguiera una novia o una pareja, cualquiera de estas bellas damas. Se consigue una pareja y en 2 años probablemente esa relación deja de funcionar y cambia. Eso no quiere decir que usted tiene que ser quinterista o petrista por vida. Los 4 años, claro, o toda la vida. Eso también es. Y yo sí creo que esa como la línea política roja es cambiante, claro. Pero más allá de eso es que las relaciones políticas empiezan con unos y terminan con otros. Casi siempre quien está en el gobierno pretende fidelizar a los electores a través de una relación que tuvo, algunas veces por pretensión propia, algunas veces por inexperiencia, pero la verdad es que las relaciones empiezan de una manera y terminan de otra. Y hoy lo que nos interesa, la verdad, y que nos une es cómo vamos a derrotar a Gustavo Petro y a Daniel Quintero, que ayer se inventó esa cosa de las tarifas que prometió hacerlo durante 4 años y precisamente funciona en la época electoral. Maravillosa la gestión. Yo quiero entender en este escenario de la gran coalición por Antioquia, tema Luis Fernando Suárez Vélez. Sí. El estado de esa relación, de esa invitación, eso ya está descartado, podría darse, qué tiempos o plazos están determinando, las inquietudes que ha planteado el aspirante Suárez Vélez son posibles de acoger. ¿Cómo está ese escenario? Mire, lo primero que es que yo no pude entender bien la entrevista de Luis Fernando en El Colombiano, porque le preguntaron sobre una invitación a una coalición y habló de personas. Y ahí nos quedamos como usted me dijo ahorita, no respondió lo que le preguntaron. Sí. Entonces, hombre, no, creo que la voluntad de unidad sigue estando allí. Creo que no es bueno hablar de integración y de unidad con vetos y con condicionamientos, sobre todo porque el resultado de las últimas gobernaciones, desde que yo inicié en la política en el año 95 o 97, recuerdo una gobernación muy significativa, la gobernación que Álvaro Uribe Vélez le ganó al doctor Alfonso Núñez Lapeira. La diferencia fue de casi 4.000 votos. Después Aníbal Gaviria, en la primera gobernación en el 2003, para iniciar el periodo 2004-2007, la diferencia fue 4.700 votos. Y recientemente las últimas gobernaciones se han definido por 80 o 100.000 votos. Yo creo que condicionar y desperdiciar liderazgos, independientemente de las consideraciones, no vale la pena. Sería más amigo de buscar mecanismos de integración, buscar mecanismos de respeto. Y repito, el problema no es si el Partido Centro Democrático, el Partido Liberal o un independiente llega a la gobernación de Antioquia. El problema que tenemos hoy es que Antioquia tiene que ser el muro de contención
para que el petrismo no se tome el país. Allá iba mi última pregunta, claro. Ya vamos a cerrar rápidamente, pero es que usted ya, entonces esta es la segunda vez que usted utiliza la expresión muro de contención al gobierno nacional. Juan Diego Gómez, gobernador de Antioquia, ¿qué tipo de relacionamiento tendría con el gobierno de Gustavo Petro? Porque además un gobierno territorial generando un muro de contención, prácticamente siendo la oposición, eso es muy mal negocio para las comunidades en Antioquia, en un sistema que es absolutamente centralista. Es decir, ponerse a pelear con el gobierno nacional más que favorable, podría ser muy desfavorable para el territorio. No, ¿Cómo actuaría usted? Felipe, no se trata de pelear. El presidente de la República, para los demócratas, para quienes conocemos el Estado y hemos estado en la democracia toda la vida, teniendo posiciones, es una figura a la que se respeta. Y para hablarle a él, pues no le voy a hablar como si le estuviera hablando a un alumno, ni a un hijo, ni a un empleado, ni mucho menos. Hay que guardar el respeto. Pero yo le digo la verdad, no se ilusionen. Gustavo Petro no va a poner un peso de inversión en Antioquia, ni en el país. La propuesta que tiene Gustavo Petro es empobrecer a Colombia, estatizar la salud, estatizar las pensiones y repartir el presupuesto nacional como lo están haciendo a través de subsidios, a través de mercados y a través de tierras que están entregando hoy a los campesinos. Lo que él quiere hacer es lo que ya hizo en Bogotá durante 4 años, que fue empadronar casi 500.000 personas. Aquí van a querer hacerlo con muchísimas personas más, pero si usted recuerda, Bogotá en el gobierno de Gustavo Petro no tuvo ni una obra significativa. Ya Antioquia tiene los compromisos. Los retos que tenemos tienen modelos de financiación, el sistema portuario de Urabá, el plan maestro del aeropuerto José María Córdoba, la doble calzada Medellín-Bogotá, que está en discusión si es el par vial como lo presentó el concesionario o si es un modelo diferente. Y los proyectos turísticos, pues le quiero contar, no si es Juan Diego Gómez el gobernador, sea quien sea el gobernador, nos va a tocar buscar inversión privada, alianzas público-privadas y modelos de concesión para que Antioquia vuelva a mostrar esa raza pujante y echada para adelante que va a marcar la línea de desarrollo en el país. Si dependiéramos del gobierno nacional, estoy seguro que no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, el tiempo se acabó, pero tal vez hay alguna inquietud, sí, así rapidito, con respuestas rápidas. Sí, muy rapidito. Rapidito, que hay mucho que preguntar. Muy rapidito. Si no nos dice cuál de los 3 compañeros de alianza es el mayor contendor, entonces díganos qué lo diferencia a usted de sus otros 3 compañeros. Mire, la diferencia que tiene Juan Diego Gómez es que yo soy un hombre de 47 años, papá de Pedro y Juan Antonio, 2 hijos maravillosos que junto con mi esposa Elizabeth conforman mi familia. Un gran compromiso que tengo yo con la vida y con las familias antioqueñas. Inicié mi carrera política en el Santuario siendo líder comunal, líder de juventudes, fundador del Consejo de Juventud, y logré llegar escalando a la Asamblea Departamental, a la Cámara de Representantes, al Senado de la República, hasta ser presidente del Congreso. Me formé en la Universidad de Medellín, hice mis posgrados, maestría, especialización, otra maestría, y he ido trabajando y formándome en este tema del Estado. La diferencia es que a mí me preocupa el futuro de mis hijos y el futuro de los hijos de ellos. Y lo que yo veo que está pasando en el gobierno nacional es que nos quieren imponer pensamientos que no le caben en la cabeza a ningún antioqueño. Los buenos son los malos y los malos quieren que sean los buenos. Nos quieren quitar la identidad, nos quieren quitar lo que hemos construido los antioqueños en tantos años, a través de todos esos esquemas de gobierno de minorías y todo este tipo de distractores que nos quieren poner. Yo creo que Antioquia se tiene que consolidar como ese gran muro de contención del petrismo y del comunismo internacional, y creo que esa visión la tenemos que llevar a rescatar la raza antioqueña, a sacar adelante nuestros emprendedores, a hacer que Antioquia y todas sus regiones sean un potencial turístico enorme para generar empleo e ingresos para las familias, y lo más importante, que volvamos a ser el mejor departamento de Colombia, como lo fuimos en otras épocas. Derrotar el bloque Petro Quintero es una de las palabras que más ha usado durante esa entrevista, y por eso le quiero preguntar por Alcaldía de Medellín. ¿Llegarían también a un consenso dentro de estos mismos grupos, de esta misma ideología, para un candidato único a la Alcaldía de Medellín, o hay diferencias con quién va? No, todos tenemos la visión puesta y la esperanza en que Federico Gutiérrez anuncie prontamente su candidatura, o sea, usted y seguramente vamos a tener... No, todavía no, porque en política no hay decisiones anticipadas. Solo vi que ayer Mauricio Tobón hizo una publicación respecto a eso. En el caso nuestro yo creo que ¿Y la Andrés política... Julián también? Y no, tanto Julián Uribe, creo que Uribe el fin de semana. Pero yo creo que en política hay que hablar las cosas, hay que hablar los programas. Uno de los temas importantes es recuperar el diálogo entre el gobernador y el alcalde. Tenemos enormes proyectos en conjunto, no solo con Medellín, sino con el área metropolitana. Un solo ejemplo, los accesos a Medellín y al área metropolitana
de las vías de cuarta G y prontamente de quinta generación, creo que son necesarios conversar. Hidroituango, es necesario generar ese diálogo y tomar decisiones frente a esto. Y otros proyectos nuevos que seguramente llegarán, como el tren de cercanías, el ferrocarril de Antioquia y muchos proyectos de desarrollo para el departamento que claramente pasan por Medellín y el área metropolitana. Sí, en política hay una palabra que utilizan mucho, que incluso lo utilizaron estos días Luis Fernando Suárez, tragarse sapos. ¿Usted tragaría el sapo de sentarse a conversar con Julián Bedoya y el senador Trujillo? Hombre, yo creo que en política, repito, con lo que pasó en la gobernación de Antioquia uno no puede descartar ninguna relación. Todo depende de la actitud, todo depende del relacionamiento, todo depende de las condiciones que se establezcan para un diálogo fluido. Trujillo. Creo que no lo haría. No lo haría con condicionamientos. Sí. No, yo con él y con el doctor Julián tengo una relación fluida, una relación tranquila realmente. Por eso le digo, todo depende de la disposición y el posible condicionamiento que exista para esa conversación. 10 segundos. ¿Ve muy fuerte a Julián Bedoya? Hoy ellos dicen que tiene 60 alcaldes entrantes, salientes. Habían dicho que 90 hace unos meses, exacto. veo que si ya dicen 60, van como un poquito hacia ¿lo abajo. ve fuerte? No, veo una campaña tranquila, no lo veo como una amenaza hoy realmente para el departamento de Antioquia. Juan Diego Gómez, aspirante, precandidato a la gobernación de Antioquia, hace parte de la gran coalición por Antioquia. De esa gran coalición, ya por acá, en ese puesto y en esta mesa de trabajo, pues ha pasado Juan Diego Gómez, Mauricio Tobón, Andrés Julián Rendón e invitaremos a Eugenio Prieto, como también pasó Luis Fernando Suárez, Esteban Restrepo y otros que tienen ese deseo de ser el siguiente gobernador de Antioquia. Doctor Juan Diego, gracias, volveremos a hablar. Los espacios de acá al 29 de octubre tendremos no solo conversaciones personalizadas, sino debates, algún encuentro con otros aspirantes de otras líneas. Muy amable. Muchas gracias, Felipe. A usted, a todos los integrantes de la mesa y a, 25 y de a los mayo, televidentes. compromiso, apoyo al que gane. Aquí no. Sí, claro. Aquí no. 20 para las 9. Queda grabado. Queda ahí. Queda listo.